esta semana el mundo ha sido, pues siempre hay noticia tras noticia, ¿no? Y una de las noticias más expectantes que se habla hoy en día es lo que está sucediendo allá en Israel. Precisamente ayer, hace 8 días, ustedes han escuchado la noticia, como cientos de terroristas islámicos del grupo Hamas, de palestinos, entraron, todo el mundo sorprendido como Israel, una nación que tiene la inteligencia más grande de militar en el mundo, se dejó llegar así como tan de sorpresa, ¿no? Como extraño eso, pero el asunto es que ellos entraron, ustedes ya han escuchado las noticias, las masacres y la respuesta de Israel también, con agresividad. Ya van alrededor de 1.300 muertos de Israel y 1.900 muertos de palestinos. Van alrededor de 3.000, más de 3.000 heridos en Israel, de palestinos no sé cuántos heridos, pero, pero son noticias que nos tienen que tener alerta. ¿Por qué? Porque es que resulta que Israel es como el reloj profético de Dios, de la Biblia. Todo lo que suceda con Israel, empezó la guerra en Ucrania, yo hice un video acerca del conflicto de Ucrania y que puse Armagedón, porque todo el mundo está pendiente de que se viene la tercera guerra mundial, se viene el Señor, ¿verdad? Y explicaba un poquito ese conflicto. Eh, bueno, si usted quiere entender un poco más del conflicto que hay entre Israel y los palestinos, tengo 2 videos en mi canal de YouTube, síganme en YouTube, que tengo YouTube, soy alejo.tv, y ahí hay 2 videos que hablo acerca de ese conflicto. Pero, pero ya cuando se pasa de Ucrania y Rusia, ya, uy, ahora Israel vuelve y toma el protagonismo en esta situación. Ayer hablaba con alguien y me decía que esa respuesta de Israel es demasiado exagerada, ¿sí? Entonces uno dice, pues bueno, es que juzgarlos es una cosa, ¿no? Yo le decía, pero ¿qué pasa si entra alguien a la casa con un cuchillo y mata a tus hijos? ¿Tú cómo reaccionas? La persona de una vez no dejó casi que ni terminar, me dijo, yo lo mato. Yo le dije, sí, es fácil uno juzgar la situación de otro, aunque uno no esté de acuerdo ni apoyando, porque claro, en medio de eso hay muchos niños y muchos inocentes que no tienen nada que ver. Y es una pelea que viene de toda la historia, casi desde el inicio de la humanidad, ¿no? Allá con Ismael e Isaac, 2 hermanos que crecieron en medio de conflictos y que hoy en día ese conflicto se sufre y se vive. Pero Israel es el reloj profético de Dios y es muy importante estar atentos. ¿Por qué? Porque hay unas señales alrededor de Israel que nos ayudan a identificar el segundo regreso del Mesías. Amén. Por eso hay que estar muy atentos a ese asunto allá, ese conflicto. Damasco, tiene que haber una guerra, Damasco tiene que ser destruida completamente. Eh, hay todas todos los que rodean a Israel se levantan contra Israel, ¿verdad? Usted tiene que estar atento a todas esas noticias. El tercer templo tiene que estar construido. Ahora, eso es para la segunda venida. Y si llega el rapto es antes. Entonces, más tenemos que estar pilas ahí. Usted con su calculadora, nadie sabe el día ni la hora, pero usted muy expectante y discerniendo los tiempos. Amén. Dice que la venida del Señor será como ladrón en la noche, pero para el inconverso, dicen Tesalonicenses, para el inconverso, para los hijos de Dios, no nos va a coger, ay, llegó el Señor y sonó la trompeta. No, nosotros tenemos que ser conscientes de todo y vamos a tener el discernimiento, estar espirituales en todas las cosas. Amén. Entonces, por eso, en medio de tanto conflicto, de tanto temor, de un mundo que aparte de las guerras y del egoísmo y de la avaricia de todos los corruptos que manejan el mundo, ¿verdad? Un mundo que cada día se sumerge más en la oscuridad, un mundo que cada día exalta más la mentira, ¿verdad? La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que ser relevante. Dice la palabra de Dios en Romanos que el mundo anhela que la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios nos manifestemos. Pero a veces los hijos de Dios no dormimos y nos dejamos llevar y nos dejamos envolver por todos los afanes del mundo y todo, y nos volvemos muy conscientes de la tierra, pero no se nos olvida lo que somos y lo que tenemos en Cristo. ¿Listo? Por eso hoy quiero compartirles algo acerca de eso, de lo que es
La iglesia, para ser relevante, tiene que trabajar en su identidad, en su carácter y en su responsabilidad. Y es lo que quiero que trabajemos. ¿Y la iglesia quiénes son? Somos nosotros, ¿no? Es usted. Cuando yo digo a la iglesia es usted, ¿verdad? Vamos a mirar allí en Romanos capítulo 1, versículo 5. Romanos capítulo 1, verso 5. Miremos lo que dice la palabra del Señor allí. Voy a leerlo de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor que por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles la gracia y la autoridad. Diga conmigo, gracia y autoridad. ¿De qué? Dice, de anunciar por todas partes a los que no son judíos lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. En la Reina Valera dice, siendo obedientes en la fe. Pero me encanta como dice aquí, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. El libro de Romanos, así como para parafrasearles, ustedes saben que lo escribió el apóstol Pablo, se le atribuye a él, la misma carta dice, por allá alrededor del 58 después de Cristo. Él escribe estos, parece que desde la iglesia de Corinto. Él aquí todavía no lo habían metido preso. Y él en Corinto les envía esa carta a todos los que se han convertido al cristianismo, a la vida en Cristo. Él les envía esa carta y él quiere ir allá. Y allá es donde a él lo apresan, allá es donde a él lo matan, curiosamente, ¿no? Y el libro de Romanos es un libro muy interesante, se los recomiendo, es muy importante. Mínimo 3 cosas usted puede sacar de este libro. Una de ellas es que usted va a comprender verdades muy profundas acerca de su salvación. Entonces, claro, nos interesa. El libro de Romanos también nos enseña a mucha profundidad las convicciones que están relacionadas con la fe. Pero también el libro de Romanos, en tercer lugar, nos puede ayudar a observar y a tomar una vida práctica cristiana en el servicio. Entonces es muy importante el libro de Romanos, se los recomiendo para que lo lean. Y no solamente que lo lean, sino que lo interioricen y le pidan a Dios revelación. Es un libro maravilloso. Bueno, y aquí en el capítulo 1 del verso 5 empieza diciendo: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles la gracia. Quiero empezar hablando acerca de que la iglesia es relevante cuando tiene identidad. Dice por medio de Cristo. Y una de las cosas que nosotros como iglesia tenemos que tener claras es que todo lo que somos, todo lo que tenemos y lo que podemos hacer es gracias a la obra maravillosa de Jesucristo. Amén. Usted piensa en lo que tiene, usted piensa en lo que es, usted piense y es de la gloria de Dios. Incluso los dones y los talentos, como usted ha alcanzado las cosas, es porque Dios le ha dado eso. Amén. Entonces usted tiene que tener una identidad, y lo primero de su identidad es: todo es por Él y para Él. Todo es por la gloria de Dios. Todo lo hizo Él. La verdad, yo no he hecho nada, Señor. Usted lo ha hecho todo por mí. Y eso nos ayuda a tener un corazón agradecido. Cuando usted lee las Escrituras, allí nosotros nos podemos dar cuenta de que no hicimos nada para merecerlo, ¿verdad? Dice la Biblia que éramos lo vil y lo menospreciado del mundo. Dígale que está a su lado: usted era lo peorcito. Pero dígale: pero ya no. Dígale: pero ya no. ¿Por qué ya no? Porque ahora estamos en Cristo. Amén. Entonces ya ahora somos lo mejorcito. Éramos lo vil y lo menospreciado. Dice Romanos 5:8 que por nuestra naturaleza éramos enemigos de Dios. Así éramos, ¿verdad? Éramos dignos de la muerte eterna, pero en Cristo ahora tenemos vida eterna. Nos merecíamos el infierno, pero a través de Jesucristo ahora Él, de su obra meritoria, tenemos el cielo. Amén. Entonces usted tiene que estar contento por eso. Usted no tiene que estar aburrido por eso, sino usted tiene que alegrarse, que es por toda la gloria y la honra se la lleva Él. ¿Listo? Ahora, nosotros, una de las cosas que quiero aclarar acá en nuestra identidad: usted es hijo de Dios, usted es siervo de Dios, usted es santo, usted es justo. Usted antes Dios lo veía como un pecador, pero ahora lo ve como un justo, ahora lo ve como un santo. Y usted es eterno. Mire, si hay algo en su identidad que usted tiene que trabajar mucho, sobre todo en estos tiempos que uno no sabe, ¿verdad?, cuándo se vaya para el cielo, es que usted es una persona eterna. Es decir, usted es una persona indestructible.
Dígale que está a su lado, usted es indestructible. Mire, puede haber una guerra y pueden soltar una bomba nuclear al lado suyo. Pueden soltar una bomba nuclear y a usted no le va a pasar nada. Su cuerpo sí va a quedar chamuscado un poquito, pero a usted no le va a pasar nada. En serio, a usted no le va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque usted es el hombre interior. Amén. Usted es un espíritu. Usted tiene un alma. Y este cuerpo, dele un pellizco al que tiene al lado así suavecito. Un pellizco con amor de Cristo. Esto es un estuche donde usted vive. Pero esto no es usted. ¿Me hago entender? Usted es lo más importante, está adentro. Puede venir un sicario y rociarle 1000 balas y puede dispararle 1000 veces y a usted no le va a pasar nada. Su cuerpo va a quedar como un colador, eso sí, pero a usted no le va a pasar nada, porque usted no va a morir, usted tiene eternidad. Escúcheme bien, usted no va a vivir, usted no va a tener vida eterna, usted ya tiene vida eterna. Esa vida eterna es porque Jesucristo está en usted, amén. Y dice la Biblia que la vida de Dios, el Zoe de Dios, la vida abundante ya está en nosotros. Así que nada nos va a afectar. Y usted tiene que aprender a pensar así. Ser más consciente que usted es una persona espiritual. Ser más consciente de eso. Porque cuando somos más conscientes de lo humano, somos más conscientes de lo material, entonces nuestra vida espiritual es muy débil. Miren, en una ocasión a mí me robaban mucho en mi adolescencia. A mí me robaban mucho cada rato con cuchillo y todo. Un día me arrodillé con la piedra, fuera la última vez que me robaron. Yo le dije, Señor, yo quiero ver su gloria, Señor. No le da miedo que le muestren un cuchillo así. Y pasó a decir, yo ya estoy cansado, estoy aburrido de que me roben. Y en una ocasión en Ibagué tuve la oportunidad de ver la gloria de Dios así. Resulta que salió Carmen con mi hermana a coger un bus allá a las afueras de Ibagué, de la casa, y yo las vi, pero vi a un muchacho parado al lado de ellas y tuve la impresión que era un ladrón. Y entonces cuando tuve esa impresión yo salí y me fui para allá como a tratar como de auxiliarlas, pero fui movido más como en el espíritu y no tanto como que ay, y yo llego aquí a defenderlas, no, porque yo llegué como con temor de Dios, Señor, cuida mi vida también. Y cuando yo me acerco el Señor me dijo, ya las robó. Dije, no, entonces ya me devuelvo, ya llegué tarde ya. No llegué, ya las robó. Y cuando yo llegué ya estaban pálidas ahí, asustadas. Y yo llegué y ellas se hicieron aquí como detrás mío y quedé yo enfrente del muchacho alto, pues casi todo el mundo es más alto que yo me quedé así mirándolo. Y llegué y le estiré la mano y le dije, en el nombre de Jesús me vas a devolver lo que le robaste. Y yo tenía la mano así y yo estaba asustado en mi naturaleza humana, pero en mi fe me sentía tranquilo y firme. Yo nunca había enfrentado a un ladrón así en mi vida. Y el hombre agachó la cabeza y dijo, yo contra ustedes no puedo. Algo así. Carmen después les cuenta bien ese testimonio y me entregó las cosas, ¿verdad? Lo que les había robado a ellas, me pidió hasta el pasaje para el bus y pues yo le dije la plata que ellas tenían, le dije, bueno, tome para el bus. Y salió el hombre y se fue. Entonces cuando ustedes cantan canciones ahorita como la que cantamos ahorita, que decía, ya no soy un esclavo del pecado, algo así, la primera que cantamos, soy más que vencedor, usted tiene que creer que es eso, esa es su identidad, amén. Y que su hombre interior habita un poder sobrenatural de Dios. Antes de que construyeran el Transmilenio, o sea, hace años, iba para Chía, teníamos que ir con una misionera y nos cogió la noche, estábamos haciendo visitas, ella es pastora ahora en Tuluá, se llama Marta Rodríguez. Íbamos caminando esperando el bus y debajo creo que en la 134 hay un puente, ¿sí? Eso, debajo de ese puente en esa época nos salió un ladrón, eso sí tenía un cuchillo de mataganado. Y yo sentí que ella me cogió el gancho y me apretó duro y yo, Martica, ¿qué pasa? Me dijo, nos van a robar. Me dijo, yo volteo a mirar cuando veo a ese tipo que se viene así encima, también alto, se viene encima y yo lo que hice fue, yo le dije, Marta, pongámonos a orar, y seguimos caminando normal, pongámonos a orar y empezamos a clamar la presencia de Dios. Cuando el hombre llega y me pone la mano así en el hombro, me para, me frena. Ella venía aquí cogida de gancho, yo lo volteo a mirar. Cuando yo lo volteé a mirar a él, yo sé que yo soy feíto, pero no tanto. Yo lo volteo a mirar a él y el gesto que él hizo fue un gesto de susto. Y él dio así un susto, se asustó y dio medio paso para atrás
y salió corriendo y se cruzó la autopista como si, y voltea a mirar como si lo estuviéramos persiguiendo. ¿Quién hace eso? Dios, el poder de Dios, los ángeles allá actuando, protegiéndonos, ¿verdad? Pero cuando somos conscientes de la presencia de Dios, créame que cuando estábamos orando y clamando a Dios, yo era consciente de que Dios sí está allí. Amén. Entonces usted es inmortal, nada lo puede tocar, usted es indestructible. Por eso dice la Biblia en Corintios 15: cuando nuestros cuerpos mortales se hayan transformado en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, dice Pablo, el mismo Pablo, Él nos da la victoria sobre el pecado y también sobre la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra identidad es gracias a la obra de Jesús y por medio de Jesús. Y por medio de Jesús usted tiene un poder sobrenatural dentro de usted. Amén. Identifíquese que usted es una persona espiritual. Identifique que usted es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. ¿Listo? Esto se va a quedar ahí, se envejece y todo, pero el espíritu se rejuvenece, dice la Biblia. Ahora, yo por eso usted me ve más viejo, pero yo me siento más joven. Mi identidad. Ahora, una iglesia relevante también cultiva el carácter, que es lo segundo. Dice allí el apóstol Pablo, dice: por medio de Cristo Dios nos ha dado a nosotros, dice, como apóstoles, la gracia y la autoridad. Cuando nosotros miramos autoridad, la autoridad del creyente siempre se va a ver reflejada a través de un buen carácter. Amén. No en cuanto usted grite, no en el mal genio, no, sino en el carácter. A veces la gente confunde lo que es carácter con temperamento. Yo no sé si ya les conté una ocasión, una señora hablaba con alguien y me decía: pastor, perdóname, que es que yo tengo un carácter muy fuerte, y es que cuando me da rabia eso gritaba, y de su boca salía, parecía un dragón, como si saliera fuego de sus palabras. Decía unas palabras que yo decía: ¿será que no tiene a Cristo todavía? Pero me decía: perdonen porque tengo un carácter muy, muy fuerte. Yo le decía: no, usted está equivocado, usted tiene un carácter muy débil, porque usted se deja dominar de la ira, usted se deja dominar de sus emociones, entonces es débil de carácter. Usted tiene que primero recibir a Cristo y empezar a dejar cultivar un carácter fuerte a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy en día, como les decía ahorita, una sociedad sumergida en el engaño, sumergida, que exalta la mentira. Necesitamos una iglesia no solamente que tenga identidad, sino también que sea fuerte en su carácter. Una iglesia relevante es fuerte en su carácter. Mire, eso de que se exalta la mentira es tremendo. Uno ve en las noticias cosas que lo dejan uno asombrado. Veía hace unos meses en Alemania como 100 muchachos, o no sé si más muchachos, que se creen perros, y entonces empezaron a aullar y a latir ahí haciendo una protesta, porque ellos querían defender su identidad de perros. En serio, una señora que se cree un caballo, no sé si la vieron, y eso salta como un caballo, y le ponían obstáculos, y eso lo brinca así, y anda con las dos manos y los dos pies así. Y dice que es que ella es un caballo. Usted es muy valiente, el mundo la aplaude, dice: usted es muy valiente para sacar eso. Un señor como de 50 años con una cosita, una cachuchita así de niña y un totú de niña, una faldita de niña que le daba aquí, y dice: es que yo soy una niña de 5 años. Y el mundo aplaude eso, el mundo exalta la mentira. Y si usted se sorprende al ver esa noticia de que se cree niña de 5 años, hay algo más sorprendente, y es que pidió ser adoptado. Y hay algo más sorprendente de eso, da risa, pero hay algo más sorprendente, que hay familias que lo querían adoptar. Yo no sé si ya lo adoptaron. No, da risa, pero es cierto. Es cierto. ¿Por qué? Porque el mundo está en la locura reina la humanidad, dice una canción de Marcos Vidal. Y así es, ¿no? Así es. Que entren con una ametralladora y matan, masacran, no les importa. Entonces, mis hermanos, hay que cultivar el carácter en Cristo, porque a veces los muchachos entran a la universidad y salen más ateos que el ateo, porque no cultivaron el carácter. Cristianos entran siendo cristianos, pero salen apartados de Dios porque no tenían un carácter en Cristo. Amén.
Pero dice la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que al salir de la tierra, pues usted es un ser eterno y usted solamente va a dejar memorias de lo que fue su carácter. La reputación la reputación es lo que la gente dice de usted, pero el carácter es lo que usted es. Amén. ¿Y usted cómo quiere ser recordado? Por su carácter. Y entonces la gente va a recordar es su carácter. Estaba visitando por allá, llevando a un amigo que quería ver la tumba de Diomedes Díaz en Valledupar. Y entonces lo llevé allá. Algunos lo llevé y algunos dicen que yo me gané la polla del mundial pasado fue por ir a pedirle los números a Diomedes. Pero allá estaba yo en el cementerio llevando al amigo y yo también turisteando porque nunca había ido allá. Y uno ve los epitafios de algunas lápidas y uno dice lo que queda marcado cuando la gente se va. ¿Usted qué quisiera que dijera su lápida? ¿Verdad? ¿Usted no ha pensado eso? Usted en algún momento le va a tocar irse, pero es lo que su carácter, es lo que la gente va a recordar de usted. ¿Listo? Y yo leía unos epitafios que los anoté porque me parecieron graciosos. Ustedes saben que el costeño le saca chiste a todo. Dice, perdonen que no me levante, decía por ahí un epitafio. Otro epitafio decía, aquí yace mi mujer, fría como siempre. Sí. Otro epitafio decía, estoy aquí en contra de mi voluntad, que conste que yo no quería. Otro epitafio decía, este es un recuerdo de todos sus hijos, menos de Ricardo que no dio nada. Dice, hay otro que decía, aquí descansa un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, pero un mal electricista. Otro epitafio decía, un amigo y yo apostamos quién aguantaría más debajo del agua. Gané. En otro decía, aquí descansa en paz mi suegra y en la casa descansamos todos. Bueno, epitafios. ¿Cómo le gustaría a usted que lo recordara? ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado cuando parte? Porque usted es eterno en el espíritu, ¿no? Este cuerpo va a fallecer, pero usted tiene vida eterna en Cristo Jesús. Hay que trabajar en el carácter. Y mire, en el carácter usted tiene que trabajar en sus convicciones. Usted está convencido del Dios de la Biblia. Usted está convencido del Dios que tiene. Porque cuando se presentan momentos difíciles, ahí es donde sale su carácter. Ahí es donde sale lo que usted es. Y de qué tan convencido está usted de Dios. Amén. Hablaba yo con unos jóvenes en Valledupar y les hablamos de la tierra plana y la tierra redonda. Y ellos decían, no, llegaban ellos mismos a la conclusión de que era redonda. Y entonces yo les decía, ¿ustedes están convencidos de que es redonda? Y decían, sí, pastor, sí estamos convencidos. Pero seguro, después de esos argumentos, ¿están completamente convencidos? Sí, pastor, estamos convencidos. ¿Ustedes estarían dispuestos a que los mataran por esa verdad, por esa convicción? Uy, no, pastor, ya hasta defender que la tierra es redonda. Bueno, ¿hasta qué punto nosotros estamos capaces de morir por nuestras convicciones en Cristo? Porque llegará un momento que muchos van a salir corriendo. Amén. Como cuando entró en la guerra ya fría, entró el ruso y vio unos cristianos que estaban escondidos orando. Él también cristiano, pero llegó y los amenazó y dijo, salgan de aquí todos los que no sean cristianos, porque a los cristianos los vamos a matar. Y salió más de la mitad salieron y se fueron. Los que eran cristianos quedaron ahí con temor, temblor, pero arrodillados y empezaron a orar. No se asusten. Cuando ya se fueron los demás, es que yo también soy cristiano, decía él, pero yo quiero que me ayuden a orar, oren por mi vida, ¿verdad? Y necesitaba ver a que los que de verdad eran como fríos y tibios que se fueran, porque yo quería aquí orar con verdaderos cristianos. El apóstol Pablo, que escribió Romanos 1, murió decapitado. Usted mira la vida de los discípulos y todos murieron. A todos los mataron por sus convicciones, porque para ellos Jesucristo era tan real, tan sobrenatural, que transformó tanto sus vidas y desarrollaron un carácter muy lleno de convicciones. Las convicciones, el carácter lo desarrolla usted con disciplina. La disciplina le ayuda a ser consistente en la vida. Hay cristianos, bueno, usted mira hombres y mujeres de carácter en la Biblia. Hay cristianos que usted ve que piensan una cosa, dicen otra y terminan otra. Va a haber una actividad y usted dice, no, eso está muy caro por ahora, no, en la iglesia. Pero se acerca, pastor, yo voy a ir a esa actividad. Y luego el día no se apareció. Pensó una cosa, dijo otra y terminó haciendo otra. Un compromiso. ¿Cuántas veces usted se ha comprometido a hacer la carrera de la fe, el discipulado? A veces somos esquizofrénicos espirituales, de verdad.
pero la consistencia lo hace usted de una sola pieza. Usted lo que usted piensa, lo habla y lo hace. Amén. ¿Cuántos consistentes hay acá? Por fe, diga por fe. Amén. Bueno, listo. A mí me encanta la vida de Daniel. Daniel era consistente, era disciplinado, tenía carácter, tenía convicciones. Él se propuso en su corazón: no, yo de la comida de Nabucodonosor yo no voy a comer comida ofrecida a los ídolos. ¿Saben por qué? Porque él tenía identidad, una iglesia con identidad. ¿Me hago entender? Ahora, él tenía carácter, la identidad le ayudó a desarrollar su carácter con disciplina, y él no comía de eso. Y a los 10 días estaba más robusto y estaba más pilo que todos los demás. A los 10 días. ¿Saben por qué? Porque es que muchos judíos sí, por comer, por no morirse, por todo eso, pero Israel fue perdiendo su identidad cuando estuvo preso allá en Babilonia. Cuando fueron esclavos perdían su identidad, pero Daniel conservaba su carácter y su identidad. Por eso fue relevante en esa época. Por eso Dios lo exaltó tanto en ese momento. Usted mire la vida de Daniel. Él dijo: voy a orar 3 veces al día. Pensó. Luego salió un edicto: nadie puede orar a otro Dios. De malas, abrió las ventanas. Señor, yo ya te dije a ti. Él lo pensó, lo dijo y lo hizo. Abrió las ventanas, no le importó y se arrodillaba a adorar a Dios. Lo echaron al foso de los leones, ¿y qué pasó? Nada, no pasó nada. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de convicciones. Él sabía cuál Dios. Él no estaba orando a cualquier Dios, no. Él estaba convencido de su Dios. Amén. Una iglesia relevante tiene identidad, desarrolla carácter y, por último, cumple su propósito. Dice allí el apóstol Pablo en Romanos 1:5: anunciar por todas partes a los que no son judíos lo que Dios ha hecho por ellos. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia cristiana tiene un propósito. El propósito de la iglesia, de Dios para la iglesia, no es solamente que ya se salvaron y ya, sino usted acepta a Cristo con todo su corazón, con sinceridad, y ya se va para el cielo. Pero no, usted no se ha ido para el cielo, es porque usted todavía tiene un propósito importante. Usted tiene una misión única y especial que Dios le ha dado a usted. Por eso se llama la gran comisión. No es el gran consejo, no es la gran sugerencia, es la gran comisión. ¿A quién? A la iglesia. Y esa comisión tiene que ver con el propósito de Dios. ¿Usted sabe cuál es la prioridad de Dios en este momento? Los inconversos. No es usted, no es la iglesia. Dios lo ama a usted, ya imagínate, ya tú eres parte de la familia de Dios. Pero ahorita la prioridad de Dios es el inconverso, el que está sin Cristo. ¿No les gustó? Bueno, entonces el evangelio, decía aquí el apóstol Pablo, anunciar por todas partes a los que no son judíos lo que Dios hizo por ellos, lo que hizo por ellos a través de Jesucristo. Amén. Cuando usted habla acerca del evangelio, el evangelio trata de buena noticia, significa evangelio, y es las buenas noticias de lo que Jesucristo hizo por nosotros, de lo que hizo Jesucristo por usted. Usted no tiene necesidad de saberse mucho la Biblia para evangelizar. Usted compártale a alguien su experiencia personal, y a eso añádale un versículo de la Biblia que hable de Jesús, que hable de la salvación, y ya. Usted está aquí, yo me imagino que todos tienen una experiencia con Dios, una experiencia personal, y usted por eso aquí viene agradecido. El evangelio son buenas noticias. Cuando alguien dice: yo tengo una buena noticia, me voy a casar, se va a casar, bravo. Tengo una buena noticia, estoy embarazada, voy a tener, esa es una buena noticia, ¿verdad? Tengo una buena noticia, me aceptaron en la universidad, me voy a graduar, todo eso son buenas noticias. Conseguí trabajo, todo eso son buenas noticias. Pero la mejor noticia de todas no es superada por ellas: que Dios se hizo hombre y murió allí en la cruz para que fuéramos perdonados nuestros pecados y así podernos dar vida eterna. Esa es la mejor noticia del mundo. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde debemos contar esa buena noticia? Cumplir ese propósito en todas partes. Él dijo en Hechos capítulo 1 versículo 8: cuando el Espíritu de Dios va a estar sobre ustedes, les va a dar el poder para dar testimonio. ¿En dónde? En Judea, en su hogar, en Jerusalén, ¿verdad? Allá en su familia, en Samaria, por allá a sus amigos, sus vecinos, hasta lo último de la tierra. Bogotá, Colombia, hasta lo último de la tierra.
allá es donde usted tiene que predicar. Alguien me decía, pastor, es que yo casi no conozco gente para hablar de Dios. Yo le decía, de verdad, déjeme ver su Facebook. Y ahí sí tenía más de 2000 personas ahí. Ay, es que no todos son amigos. No, pues son amistades. Hábleles, no solamente mándeles fotos suyas ahí. No, mándeles también un mensaje cristiano de testimonio de Jesús. Hoy en día las redes sociales se prestan para eso. Mire, en este momento hay alrededor de 5.000 millones de personas conectadas, de pronto un poquito más. Como el 60% de la población mundial está conectada a internet en este momento. Entonces a través de las redes se puede predicar. Y muchos de esos, después de la pandemia, fueron los que les cogieron pereza a congregarse. Porque después de la pandemia muchos se dejaron de congregar. Y cogieron ese hábito de no congregarse, y cogieron el hábito de, no, pues en internet chévere, ¿no? Usted se queda en la casa y usted puede, la gente hasta arma su propio culto. La gente dice, la alabanza de hoy la quiero con Miel San Marco, y pone el concierto de Miel San Marco, pero con la predicación de Dante Hebel. Entonces ponen a Dante Hebel. Y sí, cada uno arma su culto. Y los diezmos y las ofrendas, no, eso sí no nos mandan para ningún lado. Pero entonces, por eso los felicito, porque se congregan. Dice que antes de que el Señor viene, cuanto más que el Señor se acerca, no se deje de congregar. Congréguese, ¿listo? La virtualidad es una herramienta muy grande que también le abrió las puertas a la iglesia para despertar, que vea, hay otro campo también que se puede cultivar. Pero la pregunta que les quiero hacer aquí reflexiva es, ¿en qué se te está yendo la vida? ¿Tú sabes qué es lo más importante para Dios en este momento? Creo que la vez pasada les hice esta pregunta. ¿Usted sabe qué estará haciendo en 500 años? ¿Usted sabe qué va a estar haciendo? Si usted no estaba, creo, es que a veces la digo tanto en tantos lados, a veces no sabemos qué vamos a estar haciendo en 500 años. ¿Saben por qué? Porque ni siquiera lo pensamos. ¿Y sabe por qué no lo pensamos? Porque somos más conscientes de lo que estamos haciendo acá y lo que vamos a dejar acá, que de lo que estamos construyendo allá y lo que vamos a heredar allá. Pues en 500 años va a estar alabando a Dios, glorificando a Dios, aprendiendo de Dios, trabajando. Ahí sí no dijeron amén, ¿no? Trabajando. Usted en 500 años no va a estar, ay, yo creí que iba a estar en una hamaca allá junto al mar de cristal, allá descansando. No, usted va a estar, porque si la Biblia dice que él dice reinaremos con él. Reinar es gobernar, es administrar, reinar involucra trabajo, amén. Entonces usted va a estar también produciendo, no crea que vamos a estar allá de perezosos, no, allá no hay perezosos, allá todos vamos a estar activos pero con alegría. Ustedes van a estar preocupados, ay, recibo de la luz, ay, se me venció el arriendo del colegio de los niños. Ya usted sí no va a estar preocupado ni angustiado por nada de eso. Dios le va a suplir todo. Allá sí va a encontrar verdadera justicia social. Allá sí va a encontrar allá no va a haber corrupción. Todo se va a manejar bien, bien. Allá vamos a estar felices todos, amén. Por eso no se desgaste aquí peleando por ideologías políticas. Eso ningún ser humano le va a traer una justicia social a usted. Solamente Dios a través de Cristo, amén. Entonces, ya para finalizar, el apóstol Pablo dice, su conclusión es, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Esa es la conclusión de todo. Que una iglesia sea relevante hacia el mundo o en el mundo, teniendo identidad, teniendo carácter, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Para qué? Para que la gente pueda entrar en una fe, en una convicción y en una obediencia a Dios. Y dice allí, y entonces Él será glorificado, lo cual dará gloria a su nombre. Ese es el propósito final. Y este apóstol Pablo, que escribió la carta de Romanos, en una ocasión antes de su vida, él era un perseguidor de la iglesia. Y él entraba a las sinagogas y mataba a cristianos y los sacaba del pelo de las casas y los metía a las cárceles. Él estaba ahí parado cuando apedrearon a Esteban. Y yo estoy convencido de que Pablo también tuvo que haber cogido una piedra y lanzársela al cuerpo o a la cabeza de Esteban. Él estaba ahí y él, como buen fariseo, tenía que haberlo hecho. Y a él le pusieron la ropa de Esteban ahí al lado. Tremendo, ¿saben por qué? Porque eso tiene algo de simbólico. Como quien dice, mi hijo, ese legado también va para usted. Pablo no lo entendía. Y ese era Pablo. Y un día él, con cartas firmadas, él creía que estaba cumpliendo el propósito de Dios, acabando con esa plaga del cristianismo. Y esas épocas van a llegar, mis hermanos. El cristianismo lo van a empezar a ver, ya lo están viendo como una plaga.
no deja avanzar al mundo en sus valores, lo que ellos llaman valores, ¿no? Que son en realidad antivalores. Y resulta que Pablo iba caminando allá todo contento a cumplir su propósito, a asesinar cristianos. ¿Se acuerdan la historia, no? Hechos 9, y se le apareció Jesús. ¡Pah! Allí una luz, una ráfaga de luz que lo encandelilló. Se cree que él iba en un caballo, lo tiró al suelo, ¿verdad? Y él con esa luz ahí reflejándole, él hace dos preguntas. La primera, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús, al que tú persigues. Mire que él no dice, yo soy Jesús, ¿por qué persigue a mi iglesia? ¿Usted qué le pasa, hermano? ¿Por qué se mete conmigo? No, él está diciendo, me está persiguiendo a mí. ¿Por qué me persigue? ¿Saben por qué? Porque cuando se trata de la iglesia, Dios lo toma personal. Amén. Y usted cree que Dios lo defiende a usted, Él lo toma como si fuera Él. Amén. Entonces Él no se queda con nada. Entonces, ¿quién eres, Señor? Identidad. Cuando usted conoce y tiene un encuentro personal con Jesús, su vida es transformada. Cuando usted entiende quién es Él, que Él es la vida eterna, que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es mi Salvador, que Él es mi Mesías, su vida es transformada. Pero ahí usted desarrolla fe. La fe, ¡pum! Tuvo un encuentro personal. Usted empieza a adquirir convicciones, a crecer en su identidad, en su carácter, la fe. Decía, a fin de que crean en Él y lo obedezcan. Pero Él no se queda solamente con eso, Él hace otra pregunta. La otra pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Porque cuando usted tiene un encuentro personal con quién es Jesús realmente, lo segundo que usted tiene es la convicción de hacer la voluntad de Dios. Si usted ha tenido un encuentro personal con Jesús, usted hoy dígale, Señor, si no lo ha hecho, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando empecé mi vida cristiana yo me arrodillaba, a los 2 meses, 3 meses de vida cristiana, yo me arrodillaba y yo le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero hacer algo para ti, Señor. Te he conocido tanto y estaba en ese primer amor y yo le decía, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor no me decía nada, no me contestaba. Pero yo ahí le decía, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios tiene un propósito. Ya aquí finalizo. Hay 3 propósitos de Dios, ¿no? El propósito universal, que es que todo el mundo cambie de naturaleza al recibir a Cristo para poder llevarlos a la vida eterna. Si no hay una nueva naturaleza, meterlos allá es matarlos. ¿Me hago entender? Pero dice que la gente no quiso eso, la gente amó más la oscuridad y la gente misma toma sus decisiones para ir hacia el infierno. Pero el propósito de Dios es ese. El segundo propósito de Dios es el de la iglesia. Predique el evangelio para anunciar a aquellos que no conocen a Cristo. Y el tercer propósito es el propósito personal. Es tu propósito, el propósito individual, el de cada uno, a través de los dones, a través de los talentos que Dios le ha dado. Usted tiene un propósito individual que cumplir para el reino de los cielos, pero sea más consciente del Espíritu. Amén. Fe y obediencia. Dígale que está a su lado, fe y obediencia. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.